Hola, te doy la bienvenida al curso de comprensión de textos y expresión oral impartido en la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Yo soy el profesor Alberto Armijo y voy a estarte dando clase de manera audiovisual por este periodo de cuarentena para el grupo sobre todo 105. Estaré subiendo continuamente material audiovisual para que te apoyes y es muy importante resaltar que este material audiovisual es de elaboración propia, basado en el temario, así que deberás consultarlo periódicamente para poder llevar una continuidad en tu curso. Sin más, comencemos con algunas de las exposiciones de los temas y para cualquier duda estoy atento en el correo o en el WhatsApp. Saludos. Muy bien, hablemos ahora sobre qué son los textos orales y cuál es su importancia. Tal vez podría parecerte poco importante poseer conocimientos sobre los textos orales, sobre todo si tomas en cuenta que hablamos y nos comunicamos sin grandes problemas desde que somos aún muy pequeños. Sin embargo, resulta evidente que a menudo, y a pesar de lo que hemos dicho, nos cuesta hablar ante mucha gente. Y de algún modo sabemos que no hablamos de la misma manera con nuestros conocidos que con quienes no lo son. Por ejemplo, ante un profesor en un aula de clases o al hacer una consulta en una oficina o con simplemente la persona que atiende algún negocio cerca de nuestra casa. Todos también a la par hemos tenido la experiencia de algún malentendido al intentar comunicarnos con alguien. Las razones de esto, lo sabes, pueden ser múltiples y pueden ser variadas. Pueden ir desde aspectos contextuales, es decir, que haya mucho ruido alrededor de donde se genera la comunicación, lo que impide que ésta se desarrolle con cierta normalidad y con eficiencia, por ejemplo. También pueden ir hasta aspectos, por ejemplo, como psicológicos, como el estado de ánimo del interlocutor y el receptor, que pueden alterar en buena medida esa comprensión. También la utilización de palabras no adecuadas puede impedir o dificultar ese entendimiento. A veces, incluso, hablamos sin pensar y decimos cosas que incluso no hubiéramos querido decir. No es posible a veces entenderse porque simple y sencillamente no se comparten valores o creencias comunes, entre otros muchos motivos que tú sabes que puede haber. Aún así, y a pesar de esto, no podríamos imaginar un mundo en donde unos y otros no nos podamos escuchar y hablarnos. Hasta hace pocos años, este concepto de texto se asociaba exclusivamente a un escrito. Por esa razón, incluso actualmente para muchos aún resulta extraño oír hablar de textos orales. No obstante, como hemos visto incluso en clases, la comunicación humana se produce mediante textos, no sonidos nada más, ni palabras aisladas sin ningún contexto ni sin ninguna relación. La lengua oral es algo tan familiar que con frecuencia no alcanzamos a darnos cuenta de que la mayor parte de nuestras tareas cotidianas recurren a la lengua hablada. Piénsalo, cada vez que establecemos contacto con alguien, hacemos algo más que hablar. Saludamos, agradecemos, preguntamos, contamos alguna anécdota, nos quejamos incluso, pedimos, opinamos, criticamos y así sucesivamente. Si nos ponemos a pensar en qué fue lo que hicimos al comunicarnos a lo largo de un solo día, tal vez la lista sea enormemente larga. Así, por ejemplo, gracias a la lengua, los seres humanos podemos vivir en comunidad. Compartimos así experiencias, sentimientos, emociones y estrechamos lazos de amistad y, por qué no, también de enemistad. Dicen algunos estudiosos de las lenguas humanas que éstas cobran significación en la interacción comunicativa. Eric Larreula, por ejemplo, especialista en lengua oral, asocia el término hablar con sentir, con compartir, aportar, participar, manifestar, mirar, recordar, ordenar, seleccionar, inventar, escoger e incluso decidir cada palabra y cada frase y situar al oyente en un contexto determinado. Es decir, si partimos del hecho de que hablar es comunicarnos con los demás, debemos añadir a esta acción la intervención del lenguaje no verbal, del paralenguaje. Las emociones, por ejemplo, la mirada, los gestos, la capacidad de improvisación, la situación e incluso el contexto. Usamos la comunicación oral escrita para reflexionar sobre nuestras experiencias, para expresar nuestros sentimientos, para compartir información del pasado y del presente, para cuestionar
sobre aspectos futuros, pero sobre todo para contactarnos con los demás. La lengua escrita siempre ha tenido un estatus superior. Eso es innegable, sobre todo, por ejemplo, debido al prestigio que se le ha otorgado socialmente, entre otras cosas porque es la lengua que ha pervivido y pervive. No es lo suficientemente efímera que el lenguaje oral. Hasta que no se crearon, por ejemplo, instrumentos para conservar documentos sonoros, era imposible estudiar la comunicación oral más que a través de transcripciones, que de ningún modo pueden reflejar la cantidad de elementos que en ella intervienen. Apenas, por ejemplo, en los años 70 los análisis conversacionales comenzaron a dar luz sobre los usos orales. De acuerdo con las palabras de la estudiosa Amparo Tucson, resulta cuando menos curioso que a pesar de la cantidad de elementos inciertos que conforman una conversación, sobre todo espontánea, del margen de improvisación, de variabilidad, de temas, tonos, tiempo, número de participantes, etc., la mayoría de las veces nos vamos entendiendo o al menos tenemos la sensación de que eso es lo que ocurre. Y nos entendemos sobre todo porque desde que comenzamos a adquirir nuestra lengua, en la infancia, incorporamos dentro de nuestros saberes una serie de repertorios que quedan almacenados en nuestro cerebro, de modo que, como bien se sabe, en las interacciones comunicativas, los interlocutores continuamente eligen entre las posibles o las posibilidades que se les ofrece mediante su repertorio verbal y no verbal. Esa elección, controlada o no de forma consciente, se produce en todos los niveles: prosodia, morfosintaxis, léxico, gestos, etc. Y es portadora, además de su significado referencial, de un sentido que se le otorga por su uso social. Muy bien. H.P. Gris es uno de los estudiosos más importantes de la conversación. Él estableció lo que denominó como las máximas del principio de colaboración entre los interlocutores. Es su teoría que sirve como una guía para la interacción comunicativa eficiente. Él propone 4 puntos en los cuales nos va a ayudar básicamente a establecer con eficiencia una comunicación oral. En el primer punto expone la máxima de cantidad. La máxima de cantidad es tratar de dar la información precisa, ni más ni menos que la necesaria. Para esto, él dice que hay que hacer la contribución tan informativa como sea necesaria, apelando al justo medio de las palabras. Y también añade que la contribución debe de ser tan informativa como lo exijan los propósitos del intercambio comunicativo, nada más. También nos dice en este mismo punto de la máxima de cantidad que no hay que hacer de nuestra contribución más informativa que lo que el intercambio lo exija. Como segundo punto, más cualitativo que cuantitativo, nos dice y nos propone H.P. Gris la máxima de calidad. La máxima de calidad es decir la verdad, y propone a su vez que no se debe de decir nada que se crea que es falso, pero tampoco también nada de lo que no se tenga la evidencia suficiente, es decir, hablar básicamente con pruebas, con argumentos sólidos y fiables. Por otro lado, en un tercer punto que propone nuestro autor, habla de la máxima de relación o de relevancia, de la pertinencia, es decir, que toda contribución oral que se haga sea relevante, sea importante, abone y contribuya a la comunicación. En el cuarto punto, no habla solamente de lo que se dice, sino del modo y del cómo se dice. Él nos pide que seamos claros. Él propone, por ejemplo, el orden como una medida secuencial lógica que posibilite esta mejor comunicación, evitar también a su vez la contribución o la añadidura de obscuridad en la expresión de palabras que no ayudan a su comprensión o de expresiones que imposibilitan la misma. También por otro lado nos dice que hay que evitar la ambigüedad de la expresión, es decir, tratar de ser claros y de no utilizar elementos que pudieran tener doble significación. Y por último, nos pide Gris en este apartado que acaba de ser de 4 sencillos puntos, que seamos lo más breves posibles, siempre y cuando no contribuya o no comprometa a la comprensión de nuestra exposición. Sin duda alguna, ejercitamos el uso de la lengua oral en la vida diaria cuando participamos en conversaciones, por ejemplo, familiares, laborales, informales o formales,
conferencias, comunicados, discusiones, mesas de análisis, debates, juegos, espectáculos, ventas, negociaciones, discursos, formales o informales. Como en todo acto comunicativo, para hablar hay que tomar en cuenta al receptor y al contexto. Tener claro lo que uno quiere decir, pero sobre todo también lo que no se debe o no se quiere decir. Por ejemplo, si participamos en una discusión, debemos cumplir con ciertos requerimientos, intervenir en cierto momento, ser corteses, no extendernos mucho, callar en el momento preciso. En otras palabras, esto quiere decir que cuando hablamos aprendemos a desarrollar el sentido de cooperación y de negociación, y a estar atentos a las actitudes de los receptores. La comunicación oral entonces puede ser espontánea, pero también puede ser planificada. Todo dependerá del contexto en el que se use. El esquema siguiente ilustra los componentes que participan en un hecho comunicativo fundamentalmente oral. Al igual que en el caso de los textos escritos y mixtos, los hablantes organizan sus textos orales con distintos propósitos comunicativos, y prácticamente todos ellos pueden insertarse en algunos de los grandes esquemas de narración, de exposición o de argumentación. Te pido entonces de favor que analices el siguiente esquema